Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La cámara gira la imagen, ¿eh? No he bebido con la mano izquierda. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nada, 2 minutos y empezamos. Assalamu alaikum. Mustafa Hamid As-Sardi o As-Sarda. No, no soy árabe. Assalamu alaikum. Sí, sí, se ve, hace efecto espejo. Mi madre es tu fan. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, Aisha. ¿De dónde eres? Bueno, soy de madre española y de padre gambiano. Gambia está en la costa Soradi, perdona, hermano, en la costa oeste de África. Wa alaikum salam. Muy bonito, Aisha. Bueno, si os parece bien, empezamos, ¿vale? Assalamu alaikum a todos. Bueno, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. El tema de hoy era las 4 escuelas. Las 4 escuelas, los 4 madhahib, las 4 escuelas de ley que generalmente predominan en el mundo musulmán, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que es cierto, Dios nos reveló 4 escuelas, Dios no ha puesto el número 4, Dios no nos ha hablado explícitamente de seguir escuelas. Estas escuelas son constructos sociales, ¿vale? Entonces veo que hay como... No, esta camisa es la misma de la semana pasada, pero en naranja. Veo que hay como 2 extremos, ¿vale? Está el extremo de las escuelas de ley, son casi instituciones divinamente reveladas. Y luego, por otro lado, está el extremo de... No, realmente estos son constructos humanos, lo cual es verdad, por tanto no sirven para nada, ¿vale? Eso es, digamos que es extremo. Y creo que en ambas posturas hay un gran elemento emocional. Yo voy a intentar, en la medida de lo posible, hacer un repaso histórico de cómo se han desarrollado estas corrientes, de forma breve, de cómo se han desarrollado y de por qué son importantes, pero a la vez no son infalibles, ¿vale? Bueno, como os podréis imaginar, en vida del profeta, alayhi salatu wassalam, por favor, los que os incorporéis, podéis compartirlo. En vida del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, naturalmente cuando surgía una pregunta, la gente iba al profeta Muhammad y se lo preguntaban, ¿vale? Entonces veréis que muchos versículos del Corán tienen una estructura similar
yas'alunaka an kada wa kada. Te preguntan acerca de X cosa, qul, respóndeles, y entonces viene la respuesta, ¿vale? Es decir, se van solucionando estas disputas y estos problemas a través de la revelación coránica, o en algunos casos es el propio profeta, alayhi salatu wassalam, el que explica más o menos cómo abordar esta situación, ¿vale? Y claro, la cosa es que si existía algún tipo de disputa, se acudía al profeta. Si existía alguna diferencia de interpretación sobre las palabras del profeta, ¿a quién se acudía? O sobre palabras del Corán, ¿a quién se acudía? Al profeta alayhi salatu wassalam. De manera que el profeta explicaba, por ejemplo, a veces este versículo del Corán no os lo tenéis que tomar al pie de la letra, como por ejemplo, vale, Zahir, y lo intentaré. Hay un interesante versículo del Corán en el cual Dios dice que las personas que creen, define a los creyentes como aquellas personas que creen y no mezclan su creencia con dolm, con injusticia. Muchos de los compañeros del profeta acudieron al profeta alayhi salatu wassalam preocupados diciendo no hay nadie perfecto que no cometa algún tipo de injusticia. ¿Y cuál fue la respuesta del profeta alayhi salatu wassalam? Cuando Dios habla de injusticia se está refiriendo al shirk, básicamente, ¿vale? A que adores a otros junto a él. Y utilizó otro versículo del Corán como comentario. Inna shirk la dhulmun azim. El shirk es una injusticia gigante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En vida del profeta alayhi salatu wassalam, naturalmente la comunidad no se va a diversificar en diferentes métodos interpretativos porque el profeta alayhi salatu wassalam está allí mismo, ¿vale? En directo. Si hay alguna disputa, la gente va al profeta y le pregunta y resuelve su disputa, ¿vale? Sin embargo, sí encontramos en vida del profeta alayhi salatu wassalam que alguna frase fue interpretada de formas distintas y el profeta interesantemente aprobó las dos interpretaciones, ¿vale? Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando el profeta alayhi salatu wassalam envió a algunos de sus compañeros a la fortaleza de Banu Qurayza, esto es un conflicto específico que hubo, ¿vale? Una batalla, en fin. La cosa es que el profeta envió a un grupo de sus compañeros y dijo, id a la fortaleza de Banu Qurayza, pero, es decir, que no llegue el Asr, que no llegue la hora del Asr sin que hayáis alcanzado a Banu Qurayza, ¿vale? La cosa es que llegó la hora del Asr, la hora del rezo de la tarde, y los compañeros del profeta no habían alcanzado Banu Qurayza. Por tanto, algunos decidieron ponerse a rezar, porque la orden de la oración viene estipulada en el Corán, y otros dijeron, y se nos va a pasar la hora de rezar, y otros dijeron no, el profeta ha dicho que primero hay que llegar a la fortaleza. El primer grupo lo que entendió fue lo siguiente, el profeta nos dijo esto, que no llegue esta hora sin que hayáis llegado allí para meternos prisa, ¿no? En cierto modo, para indicar que debíamos darnos prisa en intentar llegar. Pero por supuesto que si llega la hora de la oración, no podemos dejarla pasar. Sin embargo, el segundo grupo que interpreta, no, vamos a tomarnos literalmente las palabras del profeta. Cuando al profeta alayhi salatu wassalam le llegó información de esta disputa, la cosa es que él no recriminó nada a ninguno de los dos lados, ¿vale? Por tanto, ambas interpretaciones fueron validadas por el profeta, ¿vale? La literal y la que intentó buscar a qué se refería el profeta, ¿vale? Entonces, quedaos con estas dos formas básicas de interpretación porque esto se va a extender a lo largo de la historia islámica, ¿vale? El Corán está claro que no te dice que sigas a una escuela o a un solo erudito específico, pero sí tiene ese tono general o ese concepto general de que cuando tú desconoces sobre una materia, naturalmente vas a documentarte consultando a personas que tienen un conocimiento de causa, ¿vale? Eso no es un seguimiento ciego y absurdo, es lo más razonable del mundo. Cuando tú vas al médico, él te receta unas medicinas. Tú no sabes si esas medicinas realmente tienen un efecto. Las personas que han fabricado esos medicamentos tú no los conoces, pero tú tienes una confianza racional de que los laboratorios farmacéuticos están haciendo su trabajo, de que el farmacéutico ha estudiado durante muchos años y sabe lo que te tiene que recomendar cuando escucha tus síntomas, o el médico. Entonces, eso es un seguimiento razonable. Por ejemplo, Dios dice en Surat An-Nahl, no hemos revelado antes de ti, refiriéndose al profeta Muhammad, nada
excepto illa rijalan nuhi ilayhim, excepto personas a las cuales les hemos dado una revelación. Es decir, todos los profetas fueron seres humanos, ¿vale? Antes de ti. Y luego Dios dice, fas'alu ahla dhikr, pregúntale a la gente que tiene ese mensaje, o ese recordatorio, ¿no? Esas escrituras, in kuntum la ta'lamun, si vosotros no sabéis. Entonces el principio es el siguiente. Si hay una materia, si Dios te informa de que a lo largo de la historia ha habido profetas que han hecho tales cosas y cual, Dios luego te dice, hay gente que tiene conocimiento de primera mano de esas escrituras, o lo que queda de esas escrituras. Ve y corrobóralo con ellos, ¿vale? Es el concepto de que cuando alguien tiene conocimiento de una cosa, tú naturalmente vas a buscar esa información porque esa persona tiene una cualificación o un conocimiento, ¿vale? Entonces, hay más frases en el Corán de este tipo, ¿vale? De hecho, el Corán denuncia la actitud de algunas personas que cuando les llega una información que, por ejemplo, puede causar temor, se apresuran a, digamos, distribuirla. Y dice algo muy interesante. Si cada vez que les llegaba esa información lo hubieran remitido al profeta, a Dios y a su mensajero, y aquellas personas que tienen la autoridad, Dios dice, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, aquellas personas que tienen la capacidad de derivar o de extraer, hubieran mostrado un conocimiento adecuado de la situación, ¿vale? Es decir, a veces las masas de personas no son expertas en determinadas informaciones, en periodismo, yo que sé, en astrofísica, en diferentes cosas, ¿vale? Pero sin embargo hay personas que sí tienen esa especialización. Y en cierto modo lo que Dios está diciendo es racional, es razonable que las personas comunes consulten a estas personas que tienen esas especializaciones, ¿vale? O ese conocimiento, y además tienen la capacidad de extraer las lecciones para la gente, ¿vale? Entonces, en vida del profeta básicamente la cosa era así de sencilla. Si hay alguna duda, consultamos al profeta. Pero ¿qué ocurre? Que luego el profeta alayhi salatu wassalam fallece. Y aquí es cuando hay que empezar a prestar atención a este concepto, cómo se forman estas nociones de que hay diferentes fuentes de autoridad, ¿vale? En la era de los compañeros del profeta, es decir, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, los primeros califas, que eran a la vez los compañeros más íntimos del profeta, los primeros 4 califas, se les llama los califas rectamente guiados. Durante el periodo de estos califas se expandió mucho el Islam y empezó a abarcar nuevos territorios. ¿Eso qué implica? Wa alaikum salam. Eso que implica nuevos territorios, nuevas culturas, nuevas preguntas que el Corán no trata directamente, ni el profeta habló acerca de ellas, alayhi salatu wassalam, directamente. Son nuevas preguntas, nuevas situaciones, gente con nuevas creencias con las que nos toca interactuar, es decir, nuevas situaciones y nuevas circunstancias. Entonces, estos califas, ¿vale? Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, que Dios esté complacido con ellos, que son los principales compañeros del profeta. ¿Cómo actúan ante estas nuevas circunstancias? Porque esto es la esencia del fiqh, de saber aplicar el Islam a las diferentes circunstancias. ¿Qué hacen? Bueno, naturalmente cuando se encuentran una situación nueva, o no nueva, no tan nueva, ¿qué es lo que hacen? Consultan el Corán, a ver qué dice el Corán, y consultan qué es lo que pudo decir el profeta al respecto, alayhi salatu wassalam, ¿vale? Esta parte, la de consultar lo que dijo el profeta sobre la paz, es como que lo decimos muy simplistamente, Corán y Sunna. Lo que pasa es que no hay un libro llamado la Sunna, como hay un libro llamado el Corán. Entonces aquí entra otro problema, que es la información que la gente te dice que el profeta ha dicho, ¿hasta qué grado es fiable? ¿Cuánta gente tiene que transmitirla? ¿O qué tipo de gente tiene que transmitirla? ¿Vale? Entonces vemos que en este periodo, cuando a Omar le llega una información, siendo califa, el profeta ha dicho X, alayhi salatu wassalam. Omar, ¿qué hace? Busca corroboraciones, ¿vale? E incluso en algunos casos advierte a las personas que están narrando mucho de que tendrán que enfrentarse a las consecuencias si no traen corroboraciones, ¿vale? Es decir, vemos mentalidad crítica. ¿Por qué? Porque el Corán está transmitido en masa. Pero cosas específicas que el profeta alayhi salatu wassalam pudo haber dicho no están tan transmitidas siempre en masa, ¿vale? Este es un concepto que también tenéis que guardar aquí porque cuando hablemos de la formación de las escuelas es muy importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, estos califas lo que hacían era
lo que el Corán llama shura, consulta, ¿vale? Es decir, que vengan otros compañeros del profeta y nos sentamos cómo resolver este tema específico, qué hacer en este tema específico, ¿vale? Hay cosas que se hicieron en conjunto. Y por supuesto, si se alcanza un consenso, que es lo que se llama ijma', estupendo, ¿vale? Y luego en otras situaciones el propio califa o compañero del profeta lo que haría es él mismo razonar por su cuenta en base al marco del Corán y la Sunna, sin salirse del Corán y el comportamiento práctico del profeta, intentar buscar una solución, ¿vale? Por supuesto, cuando digo Sunna aquí, no me estoy refiriendo a colecciones de hadith. Eso es un constructo que no va a llegar sino hasta 250 años más tarde, ¿vale? Las 6 colecciones específicamente, 300 años más tarde. Quiero que penséis en la Sunna como la tradición del profeta, cómo era el profeta, alayhi salatu wassalam. Eso es la Sunna, ¿vale? De hecho, hay un dato muy interesante, que es que los primeros califas, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, narran súper pocos hadices. ¿Significa esto que ellos no le daban tanta credibilidad a la Sunna? No. Significa que ellos, en su forma de resolver las nuevas situaciones y en su forma de llevar los asuntos, practicaban la Sunna, ¿vale? La Sunna es el ejemplo del profeta, alayhi salatu wassalam. Es un ejemplo vivo, no son libros, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis claro. Entonces vemos eso, que esta gente siguen el Corán y siguen la tradición que se basa en el ejemplo del profeta, ¿vale? Alayhi salatu wassalam. Por supuesto, si a alguno de los compañeros del profeta le llegaba la idea de que, oye, el profeta alayhi salatu wassalam ha dicho X cosa, ellos reamoldaban su postura en base a esa información, o pedían corroboración y cuando certificaban su validez, hacían ese cambio, ¿vale? Quiero que entendáis, como he dicho antes, hay dos formas más o menos de interpretar un hadith, ¿vale? Hay siempre una forma más literal y otra forma más de, a ver, ¿en qué contexto dijo esto el profeta? ¿Qué es lo que intentaba decir? Porque a lo mejor en otras situaciones no aplica igual, ¿vale? Es decir, hay una forma más literal, wa alaikum salam Muhammad, hay una forma más literal y una forma más racional, ¿vale? Esto es una trama que se encuentra desde los compañeros del profeta, alayhi salatu wassalam. Cuando el profeta vivía, como en el ejemplo que os he dado, de Banu Qurayza, y después de morir el profeta también. De hecho, Ibn Omar, el hijo del califa Omar, que se quedó en Medina, él seguía bastante a rajatabla la tradición, o sea, el Corán y lo que se transmitía del profeta, ¿vale? Sin embargo, Ibn Mas'ud tenía una visión más racionalizadora de las cosas. ¿Por qué se dijo esto? La cosa es que Ibn Mas'ud, cuando Ali era el califa, se trasladó la capital a Irak. Ibn Mas'ud se asentó en Irak. Por tanto, quiero que os quedéis con estos dos datos. Medina, Meca-Medina, la zona donde estuvo el profeta, siguen más la tradición al pie de la letra, ¿vale? Más o menos. Luego en Irak, ¿qué siguen más? Siguen más las opiniones, ¿no? O razonan más las cosas, ¿vale? Estas diferencias entre la racionalidad y la literalidad existen desde la generación de los compañeros del profeta. Y yo creo que tiene mucho que ver con la naturaleza humana. Hay gente más abstracta, más de buscar la lógica, el significado, y hay gente que es más matemática y más cuadriculada, ¿no? Y esto es una diferencia humana que no puedes eliminar. No puedes decir, hay un Islam correcto que es completamente así o completamente así. El Islam abarca esta franja, ¿vale? Y los compañeros del profeta, alayhi salatu wassalam, son la prueba, ¿vale? De que el Islam abarca esta franja. Por eso, ahora hago una tangente, cuando tú conozcas a musulmanes un poco más rígidos o un poco más racionalizadores, no hace falta que te alarmes, ¿vale? Esto es algo humano y es natural. En fin, la cosa es que os quedáis con estas dos escuelas, ¿vale? Tienes a la escuela más racionalista de Irak y a la más literalista o tradicionalista de Meca y Medina, ¿vale? Quedaos con estas dos grandes escuelas o grandes vertientes, ¿vale? Ahora os quiero hablar de un grupo que surgió en vida de... Sí, siempre está aquí molestando. En vida de los propios compañeros del profeta, alayhi salatu wassalam, después de morir el profeta, que son los Jawarij, ¿vale? Los Jawarij son una secta, para mí súper interesante, por la siguiente razón. Antes del Islam, ¿cómo vivían los árabes preislámicos? Bueno, vivían en guerras intertribales, ¿vale? Matándose unos a otros, básicamente. Eran unos gangstas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que el Islam llega y civiliza la situación, ¿vale? Por eso se llama el Jahiliya, la incultura preislámica. Pero luego, ¿qué ocurre? Que aparecen este grupo de jovencitos, porque no son más que jóvenes, ninguno de los cuales había sido compañero del profeta, y se rebelan contra Ali, y empiezan a declarar kafir a los compañeros del profeta, por simplificarlo mucho, ¿no? No voy a entrar en los detalles, pero quiero que os quedéis con este concepto general. Los Jawarij eran una secta extrema y violenta que se opusieron a los compañeros del profeta y les acusaban de ser kafir, o sea, de no ser musulmanes, y se quedaban tan anchos. ¿Por qué me parece muy interesante esto? Arquetípicamente, o sea, es un arquetipo. Aquí vemos dos opciones. Los compañeros del profeta, que aprendieron directamente de la boca del profeta, que estaban en cada situación en la que se reveló un versículo del Corán, ellos estaban allí, ellos saben cuál es el contexto y a qué se refiere, y cuándo puedes estar sacándolo de contexto y aplicándolo en un lugar que no es. Sin embargo, estos Jawarij, esta secta de radicales, no tienen problema en contradecir a los compañeros del profeta, que son los que conocen rigurosamente el contexto de revelación y a qué se refiere cada cosa, ¿vale? Ellos, de la nada, venían de un trasfondo de guerras intertribales y, sin haber conocido al profeta alayhi salatu wassalam, se oponen a aquellos que tenían todo el conocimiento de todos los matices de la revelación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Volvamos a ese concepto del Corán de consultar a las personas que tienen el conocimiento. Si yo qué sé, me convierto al Islam de la nada y cojo un ejemplar del Corán y leo frases y empiezo a sacar conclusiones, y me vienen personas que han estado 20, 30 años estudiando a fondo la tradición del profeta, los grados de autenticidad, el árabe clásico, la poesía preislámica, el significado de cada palabra del Corán, la estructura gramática, el contexto de revelación, y yo les digo, no, yo tengo este ejemplar en mi casa y he llegado a esta conclusión. He llegado a la conclusión de que la frase فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, matarlos donde quiera que los encontréis, se refiere a todo el mundo. Voy a matar a todo el mundo. Esa gente que está bien versada en la tradición, ¿qué me dirá? Me dirá, chico, ni siquiera sabes en qué contexto está hablando de eso. Cuando dice matadles, ¿a quién se refiere? ¿No se estará refiriendo a personas que sistemáticamente torturaban a musulmanes y les expulsaron de su casa y les hicieron la guerra? No. Se refiere a toda la gente que no es musulmana. Quiero que veáis por un lado hace risa, porque realmente dices, vaya, parece que esta persona que no tiene ni idea, porque no tienes ni idea. Encima, antes del Islam venías de mafias, tenías tu banda y luchabais contra la otra banda, eras un gangsta, y ahora lo que has hecho es meterte en el Islam con esa mentalidad de gang, con esa mentalidad de mafias, y leerlo a tu manera y dejar de lado a la gente que está bien versada en esta tradición, ¿vale? Esto eran los Jawarij, ¿vale? Y esto mismo ocurre hoy en día. Wa alaikum salam. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que entendáis la importancia de tomar el conocimiento de esas personas que están versadas en la tradición. Si tienes a miles de compañeros del profeta, alayhi salatu wassalam, menciono lo de gangsta porque hay muchos conversos al Islam hoy en día, o jóvenes que empiezan a practicarlo, que han estado en la calle, han vivido la vida de la calle, han vivido las mafias, han vivido tu grupo contra el mío. Y luego cuando entran al Islam, lo traspasan al Islam. Le ponen terminología islámica, por supuesto. Vuestro grupo desviado, el mío no sé qué, vuestro grupo... Pero si te paras a pensarlo, la psicología es una psicología de gangsta. Y esto es lo que les pasaba a los Jawarij. Su comportamiento era de los árabes preislámicos que se mataban en guerras intertribales. Cuando tienes a esta gente que ha estado 23 años con el profeta y lo saben todo en detalle, y tú tienes la osadía, digamos, de decirles, no, tío, tú eres un kafir, mi interpretación es la correcta. Es como un poco, venga, tío, ¿nos estás tomando el pelo o qué? De hecho, los Jawarij cogían una frase, inna al-hukmu illa lillah. La decisión corresponde a Dios. Y sacaron la interpretación de que esa frase significa que no puedes arbitrar cuando hay un conflicto. Claro, los sahaba, especialmente Abdullah bin Abbas, tuvo que ir y decirles, mira, vuestra interpretación está totalmente sacada de contexto, la frase no dice eso, el propio Corán te pide que arbitres en cuestiones
comerciales, o en cuestiones de matrimonio, si hay un conflicto, buscad un árbitro de ambos lados, dice el Corán, y vosotros habéis cogido esa frase y le estáis dando un significado absurdo. Aisha, los Jawaris se oponían por motivos políticos, ¿vale? De hecho, es la mentalidad de gangsta, es puramente territorial, ¿vale? Bueno, es que es una historia muy larga, ¿vale? Pero básicamente había dos grupos que entraron en una guerra, ¿vale? El de Ali y el de Muawiyah. Y se pusieron de acuerdo para poder arbitrar, es decir, solucionar las cosas hablando, pero claro, los jaguaris tenían ganas de guerra. Y que dijeron, no, 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 nadie puede arbitrar en esto, vamos al campo de batalla y que muere y que gane el mejor, básicamente. Y claro, cuando los compañeros del profeta no les hicieron caso, ¿qué hicieron los jaguaris? Declararles kafir. O sea, es como una caricatura absurda de lo más irracional que puede llegar a ser una persona religiosa, ¿vale? Pero bueno, no quiero dedicarles demasiado tiempo. Solo quería que tengáis este arquetipo en mente, el arquetipo de persona que acaba de entrar, que no está bien versado en la tradición, pero que no tiene problemas en contradecir a esas personas que llevan 23 años con el profeta y conocen cada circunstancia, cada matiz, cada palabra y cada cosa, ¿vale? Porque ese virus, Khariji, ese virus que tenían estas personas, persiste, claro, es un fenómeno humano, ¿no? En fin, la cosa es que para los compañeros del profeta no había un libro, en este libro se estipula la forma en la que hacemos fiqh, es decir, un libro de metodología legal, ¿no? De usul al-fiqh. Ellos simplemente practicaban en base a lo que habían aprendido del profeta Muhammad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando acaba la era de estos 4 califas, bueno, se instaura el califato de los omeyas, que esto más o menos dura un siglo, y este sectarismo se vuelve muy acentuado. Y una de las cosas que se hace para defender estas sectas extremas, que generalmente es político todo esto, no es religioso, ¿vale? Luego cada secta se convertirá en una nueva facción religiosa, pero originalmente son conflictos políticos, ¿vale? La especie humana es lo que tiene. Y algunos de estos lados lo que hacen es sublevados, quiero decir, como los jaguares y eso, inventarse citas, ¿vale? Es decir, atribuir el profeta dijo esto. ¿Por qué tomáis esta postura? Porque el profeta dijo esto. Es decir, inventarse hadices, ¿vale? Para que nos entendamos claramente. ¿Qué ocurre? Que también esta dinastía de reyes omeyas se vuelve corrupta. Se convierten en reyes, como los reyes persas, como los reyes romanos, reyes que practican, digamos, lo que hacían el resto de personas de su época. ¿Y qué ocurre? Que algunos de los sabios musulmanes se empiezan a alejar del poder, de los poderes, y empiezan a escribir las opiniones de los compañeros del profeta, junto a los hadices del profeta, para protegerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está corrompiendo, digamos, la forma de practicar el Islam, ¿vale? La hermana Fanny me dice, entonces, ¿ser salafi es correcto? Porque practican las primeras generaciones de musulmanes. Seguir a los salaf es correcto, eso es todo lo que te voy a decir, ¿vale? Seguir a los salaf es una cosa. Ser salafi depende de a qué te refieras. Quizás luego hablamos de eso. Entonces, ¿qué ocurre? La pregunta que me has hecho es como decir, ¿ser cristiano es correcto? Porque hay que creer en Cristo. Vale, creer en Cristo es una cosa, ser cristiano se refiere a un grupo específico que se llama cristiano, ¿vale? Por eso digo, hay matices aquí. Depende de a qué te refieras, a eso me refiero. Entonces, ¿qué ocurre? Se compilan opiniones de los compañeros del profeta por primera vez y ya empezamos a escribir fiqh, jurisprudencia islámica, ¿vale? Porque hay un riesgo, se está corrompiendo el sistema de tal manera que hay un riesgo de que las cosas se pierdan, ¿vale? Entonces los eruditos musulmanes se alejan del poder y se dispersan, ¿vale? Se alejan de los centros de poder y se dispersan. ¿Y eso qué es lo que significa en la práctica? Que diferentes regiones del mundo musulmán tendrán a sus diferentes sabios, ¿vale? Legislando para esa zona, ¿vale? Entonces quiero que entendáis aquí las primeras escuelas de ley, que no son 4, son muchas, en realidad son sabios en diferentes puntos del mundo musulmán, dando consejos y fatwas, digamos, a su pueblo, ¿vale? A su zona específica, en base a la guía del Corán y la Sunna, según lo que ellos interpretan y consideran, ¿vale? Hay un elemento humano en estas diferencias, por eso estas escuelas son diferentes, ¿vale? Luego, por supuesto, caen los omeyas y ascienden al poder, al siglo siguiente, los abasidas. Los abasidas básicamente lo que dicen es vamos a restaurar
la Sharia originalmente y limpiarla de esta corrupción, ¿vale? Entonces aquí estamos en el año, quizás un siglo después del profeta y unas pocas décadas más. Alayhissalatu wassalam. Entonces, claro, al decir vamos a reinstaurar la Sharia, lo que tienen que hacer es un poco una forma de quedar bien con los eruditos musulmanes, ¿vale? Restablecer relaciones. Entonces vemos que los califas empiezan a pedir consejo a juristas musulmanes y esas cosas. Y esta es la época en la que nacen los grandes imames, ¿vale? Las grandes escuelas, que no son 4, insisto, son muchas. Luego se reducen a 4, ¿vale? Estos imames son en Irak, Abu Hanifa. Abu Hanifa, por supuesto, sigue el Corán, pero además de seguir el Corán, vemos que Abu Hanifa sigue la sunna del profeta, pero da mucha importancia a que los hadices vengan por varias fuentes o estén muy extendidos, ¿vale? Mashhur, es lo que se llama mashhur. Los hadices que vienen solo por una sola vía, para Imam Abu Hanifa no son tan fuertes. Y en esto también tiene que ver el hecho de que en Irak había mucha filosofía, muchas sectas y se estaban inventando muchos hadices. Cosa que en Medina y Meca no pasaba tanto, porque es la zona donde había muchos compañeros del profeta y murieron allí. ¿Lo entendéis? O sea, hay que entenderlo como productos de la historia humana, ¿vale? Sus métodos jurídicos. En Siria está el Imam al-Auza'i, en Medina, la ciudad del profeta, está el Imam Malik. El Imam Malik sigue el Corán, pero ¿qué sigue también? Sigue la tradición del profeta, pero no sigue tanto los hadices que vienen por una vía, como sigue todo lo que se hace en Medina, ¿vale? Los maestros del Imam Malik eran alumnos de los compañeros del profeta. Por tanto, cuando él ve que tienes a 10.000 de los estudiantes, de los compañeros del profeta, practicando una cosa de una forma, para él eso es la sunna, ¿vale? La sunna no son hadices solo, es el hábito, la tradición que se inició con el profeta, ¿vale? Quiero que entendáis que esta palabra sunna la usamos de una forma como si nada, pero realmente tiene una dimensión más amplia en este periodo, ¿vale? Por supuesto, en Irak también está el Imam Zayd, o la escuela Zaydi, en Siria está el Imam al-Layth, y luego hay un imam interesante que es Imam Shafi'i, que fue estudiante de Malik en Medina, luego estudió con los estudiantes de Abu Hanifa en Irak, con Muhammad bin al-Hassan, que es estudiante de Abu Hanifa, y luego se fue a Egipto a estudiar con los estudiantes del Imam Layth. Entonces, ¿qué hizo Imam Shafi'i? Imam Shafi'i lo que hace es un poco compaginarlo, ¿vale? Por eso es interesante Imam Shafi'i. Y una cosa que hace Imam Shafi'i es dar una autoridad casi definitiva a los hadices auténticos, ¿vale? Hadith sahih. A él le da igual si concuerda con la costumbre de Medina o no, como en el caso de Imam Malik. A él le da igual si el hadith es famoso o viene por muchas vías o solo viene por una, ¿vale? A diferencia de Abu Hanifa. Para él, si la cadena de narradores es fiable, es una prueba definitiva, ¿vale? Pero quiero que entendáis que estos sabios tenían diferentes formas de entender la sunna y el hadith. Por eso hay diferentes escuelas. Luego daré alguna lección, porque hoy en día te encuentras a gente que acaba de empezar a practicar el din y ya está imponiendo. Es un poco... hay un tufillo ahí, por eso os he hablado de los Khawarij, ¿vale? De esa actitud de ir de listo por la vida, de ir de gangsta, utilizando la religión. En fin, luego por supuesto el Imam Ahmad en Bagdad. El Imam Ahmad era más bien un compilador de hadices. Por supuesto formó su propia escuela. Hubo quienes no lo aceptaron como escuela legítima, pero eso es otro tema. Como por ejemplo los seguidores de Imam al-Tabari, que sí que es una escuela jurídica en toda regla. Imam al-Tabari era de Tabaristán, naturalmente. Y hubo algunas riñas y algunos conflictos. Es decir, hay un elemento humano. Hay un elemento a veces, insisto, de gangsters, en la actitud de algunas personas, ¿vale? De algunas personas. Y por supuesto en Kufa, la escuela Zahiri, súper literal, ¿vale? Que esa escuela también viviría y estaría aquí en Al-Ándalus, en España, hasta que se diluyó, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Después de morir estos grandes juristas, son muchos, insisto, no son 4, ¿vale? Aquí las escuelas de ley no son más que un sabio que vive en un territorio y otro sabio que vive en otro territorio, legislando a partir del Corán y la Sunna, de acuerdo a lo que ellos consideran que es la Sunna más fiable. Y claramente tienen métodos diferentes a la hora de decirte si un hadith es válido o no, ¿vale? Si tú a Malik le dices, mira, este hadith es sahih, auténtico, sahih,
Imam Malik te puede decir, sí, pero es que lo que yo veo en Medina, lo que yo veo a miles de los estudiantes de los Sahaba practicando, es diferente. Por tanto, me fío más de esa tradición comunal, que es una forma de hadith en masa, por encima de un hadith con una sola cadena de transmisión, ¿vale? Quiero que entendáis que la sunna no todo el mundo la entendía igual, ¿vale? Por eso muchas de las diferencias de opinión entre las escuelas vienen de aquí, ¿vale? Por eso no hay que ser totalitario. Hay un hadith, hay un hadith. El típico musulmán que ha empezado a estudiar el Islam hace un mes. Hay un hadith, hay un hadith. No para todos los sabios ese hadith tiene el mismo peso legal, ¿vale? O la misma fortaleza. Hay que ponerse, cada uno tiene que ponerse en su sitio, ¿vale? En fin, los estudiantes de estos grandes eruditos empiezan a compilar sus opiniones, ¿vale? Por ejemplo, Imam Malik mismo compiló Al-Muwatta, que es un libro donde él pone citas atribuidas al profeta, alayhi salatu wassalam, hadices, dichos de los compañeros del profeta. ¿Por qué? Porque para él la sunna es esa práctica común, ¿vale? Lo entendéis, ¿no? La sunna es diferente en el cerebro de Imam Malik que en el cerebro de Abu Hanifa, que en el cerebro de Shafi'i y que en el cerebro de Ahmad, definitivamente. Entonces, la sunna para todos es el profeta. Pero la fuente de la que sacar esa información histórica es un poco diferente. Claro, y eso va a conducir a diferencias de opinión naturalmente. Imam Shafi'i escribe al donde documenta a sus alumnos, él lo dicta y sus alumnos escriben, no estoy seguro, donde documenta sus opiniones. Imam Sahnun escribe al Mudawwana, donde documenta las opiniones del Imam Malik, como 30.000 opiniones jurídicas del Imam Malik. Y no utiliza muchos hadices, no pone, la prueba es este hadith. Esa tradición viviente era la prueba para muchos de ellos, ¿vale? Quiere decir que la forma en la que vemos el Islam hoy es el producto de un desarrollo. Corán y hadices y el hadith sahih, no, sí, tal. Eso es un poco un desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿por qué se acaban quedando solo 4 escuelas? Por varias razones. Algunos de estos sabios pidieron a sus estudiantes que documentaran sus enseñanzas. Algunos de estos estudiantes lo documentaron sin que el sabio lo preguntara, ¿vale? Incluso después de su muerte, lo transmitieron. Pero en otros casos, algunos de estos eruditos no quisieron que se escribiera su opinión, por miedo a que se le dé un valor. Para ellos tenían miedo de que quizás obtuviera un valor casi de revelación, ¿no? Por tanto, vemos que en el caso de algunos sabios se documenta, en el caso de otros no se documenta. Y en el caso de algunos sabios, sus eruditos se expanden y lo enseñan. Pero en el caso de otros sabios, perdón, sus alumnos, quiero decir, en el caso de otros sabios, sus alumnos no lo divulgan. Entonces, todo esto influye en que algunas escuelas se hagan grandes y otras se vayan quedando marginadas. Y luego entran las estructuras de poder, que no se pueden negar. Por ejemplo, Abu Hanifa no era una persona excesivamente aplaudida por muchos eruditos, porque utilizaba mucho la lógica y el intelecto. No era tan seguidor acérrimo de cada hadith, ¿vale? Si un hadith rompía con lo que él consideraba que eran los principios generales del Islam, quizás apartaba ese hadith, ¿vale? Por eso digo, la sunna no es lo mismo para todos. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, Abu Hanifa, que no era excesivamente aplaudido, como he dicho, por muchos eruditos de su época, después de morir, uno de sus estudiantes, ahora no recuerdo si es Abu Yusuf, obtuvo una posición de poder prominente y ¿qué hizo? Empezar a poner a los demás jueces todos hanafis. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin darte cuenta la escuela hanafi se extiende y se convierte en la más grande del mundo musulmán. O sea, quiero que entendáis que aquí hay factores, ¿vale? Hay gente que dice Dios escogió a estas 4 escuelas. Vale, eso es una postura, una creencia respetable, pero desde una perspectiva puramente histórica hay factores identificables, ¿vale? El hecho de que unos alumnos lo hayan puesto por escrito y otros no, el hecho de que los cargos de poder que se dieron a las diferentes personas influyen en que sus puntos de vista adquieren... No, Aisha, ves a rezar. Ves a rezar y luego lo miras, porfa. No vayas a dejar de rezar por eso. Por supuesto que no, ¿vale? En esto están de acuerdo las 4 escuelas, así que tú misma. En fin. ¿Y luego qué es lo que ocurre? Que se ha quedado la cosa cristalizada en 4 escuelas, ¿vale? Las otras han muerto, básicamente. Estas 4 escuelas son interesantes porque en cierto modo abarcan el espectro de literalidad y racionalidad, ¿vale? Por ejemplo, la escuela Hanafi es bastante racional. Mejor dicho, perdón, Abu Hanifa era bastante racional, ¿vale?
Luego las escuelas evolucionan. Abu Hanifa era bastante racional. Eh, rechazó en bastantes casos hadices que venían por una vía aislada, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque para él contradecía el Corán o contradecía otro principio que está claramente establecido en el Corán y la Sunna para él, etcétera, ¿vale? Pero una evidencia, un versículo del Corán o un hadith tiene un peso, ¿vale? O una interpretación tiene un peso, esto es como una balanza. Y lo que hace el jurista es cuando me llega un hadith lo pongo en este platillo y lo comparo, por ejemplo, con otras cosas. Y a lo mejor el hadith pesa o no pesa. Entonces, para Abu Hanifa, el hadith que viene por una sola transmisión no pesa tanto, ¿vale? Luego tienes a la escuela Maliki, que también es bastante racional. Sigue la tradición del profeta en Meca y Medina y los compañeros del profeta y todo, pero es flexible, no deja de ser flexible, ¿vale? Luego tienes a la escuela Shafi'i, que se da un peso muy fuerte a los hadices de transmisión aislada, ¿vale? Que ese es el Islam que conocemos hoy. Tú me pones un hadith, es sahih, según los sabios, es casi como si fuera un versículo del Corán. Pero tenéis que entender que en las primeras generaciones del Islam no era así, ¿vale? A Omar no le llegaba un hadith y decía, vale. Él decía, vale, intentaba corroborarlo. A Aisha, en muchos casos, cuando le llega un hadith, ella lo corrige y dice, no, el profeta no dijo esto, ¿vale? Quiero decir, es más importante la figura general del profeta en las primeras generaciones que los textos aislados, ¿vale? Un poco Imam Shafi'i cambia eso, ¿vale? Veo que estáis preguntando mucho por la escuela de Azhar. Azhar es una universidad, o sea, es una escuela, es una institución de educación, pero no es una de las 4 escuelas de ley o métodos de jurisprudencia. Es una confusión eso. Y finalmente tienes la escuela Hanbali, que es más conservadora, ¿no? Generalmente, aunque hay mucha diversidad dentro de la escuela Hanbali. Entonces, ¿qué pasa? Luego se compilan los textos de hadith, las colecciones de hadith. Ahora ya estamos a 250 años después de morir el profeta. Claro, la sunna se iba transmitiendo, pero claro, llega un punto en el que se tiene que poner por escrito. Aunque en un principio la idea de hacer colecciones definitivas, auténticas, no siempre fue bien recibida. Pero insisto, todo es un proceso, ¿vale? Es un proceso que va ocurriendo poco a poco. El Islam, como tú y yo lo vivimos hoy, en gran medida se ha ido edificando. Por eso, en cierto modo, es una tradición, ¿vale? Que se ha ido edificando. Seguimos el Corán y la Sunna todos, a grandes trazos. Pero ¿de dónde extraemos las fuentes? ¿De qué tipo de hadices? ¿De qué colecciones? Esas cosas, hay, en cierto modo, flexibilidad, ¿vale? Por eso insisto en que si queréis sacar una lección de esto, es no ir de muftis por la vida, y empiezo por mí mismo, no ir por la vida opinando de todo lo que se te pregunta, y en segundo lugar, no seas totalitario, ¿vale? Si has visto una opinión de un sabio y te convence, o son sabios en los que confías, adopta esa opinión, pero no vayas siendo totalitario, ¿vale? En fin, se compilan las colecciones de hadith, ¿vale? Y hay tropecientas colecciones de hadith, ¿vale? Entonces es mucha información, también es un proceso, los sabios progresivamente empiezan a decir, tenemos que escoger las más fiables, porque aquí para crear un canon más o menos manejable. Y aquí es cuando se crea la idea de Bukhari y Muslim súper fiables, y luego los 4 Sunan muy fiables, ¿vale? Es decir, se crea el canon de los 6 libros de hadith o los 7 libros de hadith, dependiendo de qué erudito. Pero quiero que entendáis que esto es un proceso. Y luego las 4 escuelas, en cierto modo, se amoldan. Dicen, vale, estas serán nuestras principales fuentes. Entonces, en sus debates y en sus controversias, utilizan estas colecciones de hadith. Quiero decir, el Islam tradicional sunni se va formando, ¿vale? Por supuesto que siempre se quiere seguir el Corán y la Sunna, pero los libros de hadith, de donde se saca la Sunna, eso es el proceso. Eso es producto de un proceso, no lo ha revelado Dios. Dios no ha revelado Sahih al-Bukhari. Igual que Dios no ha revelado Sahih ibn Juzayma, igual que Dios no ha revelado Sahih ibn Hibban, igual que Dios no ha revelado el Sunan de Ad-Darimi y docenas de libros que la gente ni conoce, ¿vale? Quiero que entendáis que esto es el trabajo de juristas musulmanes o expertos en hadith en recoger la mayor información del profeta posible, alayhi salatu wassalam, y comprobar su autenticidad, ¿vale? Por tanto, es una tradición donde hay un elemento humano. Todos queremos seguir la sunna. Pero en ese camino, en ese proceso, pues hay un elemento humano y por eso no hay que ser totalitario, ¿vale? Y por eso hay diferencias de opinión en la valoración de algunos hadices, en el peso que cada escuela da a los diferentes hadices, ¿vale? Y esa es la tradición islámica. De hecho,
para mí es motivo de orgullo como musulmán, que, por ejemplo, en el cristianismo se hizo una serie de concilios para establecer cuál era el cristianismo correcto. Y de hecho se estableció el trinitario, que no tiene nada que ver con Jesús, ¿vale? Fue una cuestión de poder. Sin embargo, en la civilización islámica salieron estas sectas pequeñas, marginales, y tanto los racionalistas de Irak como los tradicionalistas de Meca y Medina se unieron y dijeron, no, vamos a marcar las líneas. O sea, el Islam, digamos, ortodoxo sunni, no es realmente una iglesia, es súper diverso. Simplemente es dibujar las líneas de lo que te estás pasando de la raya, pero dentro de estas líneas hay mucha diversidad. Hay mucha diversidad. O sea que no tiene nada que ver realmente, ¿vale? Y esa diversidad forma parte del Islam, podríamos decir del Islam ortodoxo, ¿vale? Cuando la gente te dice hay que seguir una sola forma de entender el Corán y la Sunna, que es de los salaf. Bueno, resulta que los salaf tenían varios métodos, diferentes eruditos con diferentes métodos. Y eso es algo que se preservó a través de las escuelas. Por tanto, por eso alguien me ha dicho antes, entonces hay que ser salafi y seguir a los salaf. Bueno, hay que seguir a los salaf, eso es totalmente cierto. Pero hay personas muy diferentes ahí fuera, diciéndote, mi estilo es el estilo de seguir a los salaf, no tienes necesariamente que creerles a todos ellos, ¿vale? Bueno, entonces nos vamos al año 1300 y ya estoy acabando, el saqueo de Bagdad, 1258, empieza el Imperio Otomano, 1299, ¿y qué es lo que ocurre? Que estas 4 escuelas casi se convierten en que como musulmán tienes que seguir una de las 4. Y si no, vas por cuenta libre, algunos llegaron a decir, estás fuera del Islam. Naturalmente todo eso es extremismo, ¿vale? Hubo sectarismo entre las escuelas, extremismo, pero por norma general también hubo aceptación y respeto de que las cosas se podían interpretar de varias formas, ¿vale? Ahora os voy a dar 4 ejemplos de estas diferencias de interpretación, porque es en la práctica qué significa todo esto, ¿no? Y luego 2 conclusiones, y luego si queréis hacer un par de preguntitas. Interesante, en el Corán se nos dice que cuando tú tocas a un miembro del sexo opuesto tienes que rehacer la ablución, ¿vale? Aulamastumun nisa, si se da el caso de que, por ejemplo, habéis tocado, entonces se usa el verbo tocar, entonces rehaces tu ablución. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en árabe clásico, la palabra tocar, sí, bueno, ortodoxia entiendo que es una palabra un poco cristiana, ¿vale? Pero no he encontrado otra. Islam normativo, Islam tradicional, Islam mayoritario, cada uno usa la palabra que quiere. Islam sunni, pero gracias Yahya por decirlo, porque tienes razón. Estas palabras son problemáticas cuando las aplicas al Islam. Entonces eso, la palabra lamasa significa tocar, pero en árabe clásico también significaba mantener relaciones sexuales. ¿Vale? Como en castellano, acostarse significa tumbarse en la cama. Pero si yo te digo, te has acostado con una mujer, me puedo referir a que te has acostado en la cama, te has tumbado, o que has mantenido relaciones sexuales, ¿vale? Pues con el verbo lamasa pasa algo parecido, ¿vale? Cuando Dios dice en el Corán que renueves tu ablución si has tocado, claro, Imam Shafi'i, por ejemplo, lo interpreta literalmente. Si yo toco a una mujer, tengo que rehacer mi ablución. Claro, Imam Malik, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? No, esta palabra no se usaba en el sentido literal, o hay hadices donde el profeta está rezando y está al pie de Aisha delante y él lo toca, lo aparta. Por tanto, Imam Malik dice, se refiere a tocar con placer sexual. Son 2 interpretaciones válidas. Pero luego, por ejemplo, Abu Hanifa que dice, no. Ni tocar con placer sexual, ni sin placer sexual. A lo que Dios se refiere es relaciones sexuales, que es uno de los significados de la palabra lamasa en árabe. ¿Vale? O sea, fijaos como una misma frase, hay 3 formas diferentes de interpretarlo. Pierdo el vudú al tocar la mujer, o una mujer a tocar un hombre, pierdo la ablución si la toco con placer sexual, o la toque con placer o sin placer, no pierdo la ablución, porque Dios se está refiriendo a relaciones sexuales, ¿vale? O sea, este espectro, nadie puede venir y decir, una de estas opiniones es la definitiva, y las otras son desviadas. Eso es una tontería que tienen muchos chavales, insisto, de hoy en día, que eran gangsters. Eran gangsters, se han puesto a practicar el Islam, y ahora van de gangsters. Y te dicen, tengo un fatwa aquí de este sheikh, y esta es la única opinión válida.
Pues resulta que estos textos se podían interpretar de varias formas, ¿vale? Y eso es parte de la riqueza del Islam. O sea, sin tener una iglesia, el 90% de los musulmanes se han puesto de acuerdo en unas creencias básicas que tenemos y en unos pilares del Islam básicos. Pero luego también han reconocido que en estas cosas secundarias cabe la diversidad. Y eso es parte de lo que significa ser musulmán, ¿vale? E insisto en este toque Khariji que tienen algunos. En fin, voy a daros otro ejemplo de interpretación. Este es un gran desafío para muchas personas. Mucha gente tiene la idea de que cuando una mujer se va a casar con un hombre, bueno, ella necesita la aprobación de un wali. ¿Qué es el wali? Digamos el tutor legal de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un hadith que dice: no hay nikah, no hay matrimonio válido si no es con un wali, ¿vale? Con la aprobación del wali, del tutor legal de esta mujer. Mucha gente te dirá: hay un hadith, fin de la discusión. Hay un hadith, fin de la discusión. Bueno, pues resulta que no. Resulta que para todas las escuelas, un hadith no está tan arriba si solo viene por una vía o por una cadena de transmisión, ¿vale? Y este es el caso de Abu Hanifa. Abu Hanifa tenía la opinión de que una mujer no necesita de la aprobación del wali. Una mujer adulta, por ejemplo, ¿vale? O una mujer que ya ha estado casada y se divorcia. ¿Por qué? Bueno, porque según Abu Hanifa, fijaos en su lógica, el matrimonio es un contrato. Y cuando Dios habla en el Corán de que tenemos que cumplir con nuestros contratos, ¿qué dice? Ya ayyuhalladhina amanu, personas que habéis creído, lo cual incluye a hombres y mujeres. Este es el razonamiento de Abu Hanifa. Entonces, si el Corán estipula que todos los contratos una mujer los puede hacer de forma independiente y el matrimonio es una forma de contrato, la mujer no necesita de la aprobación de nadie. Esta es la primera evidencia. Otra evidencia es la siguiente. Cuando Dios habla de la mujer y que la mujer se casa, se divorcia, por ejemplo, en el divorcio, no te está permitido casarte con esta mujer después de 2 divorcios revocables, sino hasta después de que ella se haya casado con otro hombre. Dios utiliza la forma verbal tankih, ella se haya casado, ¿vale? Entonces, la postura de Abu Hanifa es: el Corán convierte a esa mujer en el propio agente que se está casando a sí mismo. Por tanto, desde la postura de Abu Hanifa, este hadith será auténtico, pero viene por una vía aislada, y el Corán viene en masa. Por tanto, no puedo colocar el hadith encima del Corán, ¿vale? Entendéis que hay diferentes métodos jurídicos. Por eso hay personas que te dicen: no, tío, hay un hadith, hadith, auténtico, mira, Albani ha dicho auténtico. Vale, nadie niega que esa cadena aislada sea auténtica. Pero si estudiaras un poco más esta tradición, sabrías que hay diferentes métodos jurídicos, ¿vale? Por eso es curioso que el más totalitario siempre es el que tiene menos conocimiento. ¿No es curioso? En todas las ciencias, no solo en esto. Lo que pasa es que en esto se vuelve peligroso, ¿vale? Otra opinión, por ejemplo, en la escuela Maliki, el adán repite la shahada 4 veces. Shahadu an la ilaha illallah, shahadu Muhammad Rasulullah. Shahadu an la ilaha illallah, shahadu Muhammad Rasulullah. Claro, en otras escuelas esto no ocurre, porque se basan en transmisiones de hadith. Imam Malik, ¿en qué se basa? O sea, Imam Malik no es Imam Malik, es la escuela de Medina. ¿En qué se basa? Bueno, en que si el profeta estuvo gobernando en Medina durante 10 años, alayhi salatu wassalam, y luego murió, y 10.000 de los sahaba, de las personas que habían estado con el profeta, murieron en Medina, y todos los tabi'un, la siguiente generación, aprendieron de estos sahaba, y ellos en el adán lo repiten 4 veces, de acuerdo al Imam Malik, yo lo voy a repetir 4 veces. No voy a sustituir eso por una transmisión aislada cuando toda la masa de miles de personas lo hacen de una forma específica, ¿vale? De nuevo, aquí vendrá la gente y te dirá: pero hay un hadith que no lo repite 4 veces. Para ti la sunna es un hadith, pero para otros juristas musulmanes de otras escuelas, como la escuela Maliki, esa costumbre de miles de sucesores que aprendieron de miles de sahaba, eso es una forma de sunna más fuerte que una cadena aislada, ¿vale? ¿Entendéis ahora la diferencia en los métodos jurídicos? Hay una interesante opinión de la escuela Maliki, que es que la saliva del perro no es impura. La saliva del perro no es impura. ¿Por qué? Por ejemplo, el Corán nos menciona que cuando tú cazas un animal, ese perro puede coger el ave que has cazado y dártelo. Y lo muerde, naturalmente el perro va a morder ese animal con sus colmillos y los va a clavar. Por tanto, si su saliva es tan impura... Y luego,
claro, luego está el hadith que el profeta dijo, si el perro lame un utensilio, lávalo 7 veces, una de ellas con tierra. Esto es evidencia de que la saliva es impura, ¿no? Bueno, de acuerdo a esta opinión maliki, no. De hecho, es evidencia de que la saliva del perro no es impura. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que es impuro, un najasa, el requisito es limpiarlo hasta que se quite. El hecho de que el profeta te dé un número estipulado de veces indica que no es simplemente una suciedad, sino que es un acto, en su punto de vista, ritual, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque un mismo texto se puede interpretar de varias formas. De hecho, un mismo texto de hadith hay quien lo considera más válido y hay quien lo considera que siempre está sujeto al filtro del Corán o al filtro de la tradición de Medina. Es decir, hay diferencias en de dónde tomas y una vez has tomado, hay diferencias de cómo lo interpretas y cómo lo lees, ¿vale? Para mí ese es el significado de las escuelas, ¿vale? Sí, jurídicamente el matrimonio es un contrato, jurídicamente, a efectos legales, ¿vale? Como si tú vas al registro civil, lo que se registra no deja de ser un documento legal, ¿vale? Pero sin embargo, la vida cotidiana, el matrimonio, es más que un documento legal, ¿no? Dios dice que ha puesto amor y misericordia, pero jurídicamente hablando es un matrimonio. Perdón, el matrimonio es un contrato, ¿vale? Pues ya está, esto es todo lo que os quería decir. Si me permitís sacar dos conclusiones. Claro, lo que mucha gente te pregunta, ¿es obligatorio seguir una de las 4 escuelas? ¿Es obligatorio seguir una de las 4 escuelas? Diferentes personas te dirán diferentes cosas. Yo, por lo que he consultado de sabios, insisto, yo no soy nadie, ¿vale? Yo consulto cómo ellos interpretan. Por eso, por cierto, veréis que en mis vídeos y charlas me centro en hablar del Corán, de la espiritualidad, de transformarte como persona, porque esto es lo que afecta a todo musulmán. Y a veces cuando me hacéis preguntas sobre jurisprudencia os digo no lo sé. Y ya hay más de una persona que me dice, oh, pero si no lo sabes, pero si no sé qué. El imam Malik, le preguntaron 40 y tantas preguntas de fiqh y a 36 de ellas respondió la adri, no lo sé. Es decir, yo no... La jurisprudencia es algo técnico y ese es otro de los problemas de los ciberfatuas y de tener a estos niños que llevan 2 días en el Islam o 2 días practicando hablando totalitariamente de lo que está permitido y lo que no. ¿Tú conoces los hadices? ¿Tú conoces todo lo que se ha interpretado de estos hadices? ¿Las opiniones de los sabios? ¿Cómo se han conciliado estas contradicciones? ¿O cómo se lee a través de los diferentes métodos jurídicos que existen? ¿Tú sabes todo eso? ¿No lo sabes? Entonces, ¿por qué me intentas imponer totalitariamente a mí una opinión? O sea, insisto que el trasfondo de esto es un problema espiritual, es la arrogancia. Aunque estés usando Qala Rasulullah, aunque estés usando secta salvada, aunque estés usando la hawla o la quwwata illa billah, esas palabras de gangsta realmente, porque son palabras religiosas, pero tú las estás utilizando en modo gangsta, las estás utilizando en modo arrogancia, ¿vale? Por tanto, hay que hacer hincapié en limpiarse espiritualmente por dentro, ¿vale? El musulmán común no le atañe estar dando fatuas por Facebook, al musulmán común le atañe cultivarse por dentro. Al musulmán común le atañe dejar de ser arrogante, dejar de ser un gángster, tío. Tienes que dejar esa vida atrás cuando has entrado al Islam. Al musulmán común le atañe dejar de tratar a los demás como si él fuera mejor, como si él fuera el único puro que sigue el entendimiento correcto en una cadena directa desde las primeras generaciones. Quiero decir, vuélvete humilde, tío, que esa es la base del Islam, ¿vale? Luego hablamos de fiqh. O sea, si yo llevo 10 años estudiando y hay muchas preguntas de fiqh que ni las puedo responder ni quiero responderlas. No quiero esa responsabilidad. Pero también es cierto que hace 10 años seguramente te hubiera ido... Yo hace 10 años respondía a preguntas. Haram, bid'a. Esta cosa que se utiliza para contar a la hora de hacer fiqh, bid'a. De hecho, recuerdo una vez que fui a casa de una persona adulta y le dije, esto es bid'a. Es muy lamentable, ¿no? Pero ahora lo pienso. Y no paro de confrontarme ahora mismo con jóvenes que están en ese estado. Por eso insisto, mucha gente dirá, ¿por qué explicas algo tan técnico como las 4 escuelas? Porque la gente tiene que saber que hay interpretabilidad y que hay diversidad en nuestra tradición. Hay muchos jóvenes, y no tan jóvenes, pero especialmente jóvenes, que empiezan a practicar el din y empiezan a creer que todo es tan absoluto y totalitario y a imponerlo todo, porque han leído un fatua. Insisto, ese fatua que has leído procede de un erudito que sigue una escuela, o sigue un método, sigue uno de estos métodos.
Generalmente todos los fatwas que me corta-pegan son hanbalis. Lo que pasa es que el que corta y pega el fatwa ni siquiera él sabe que es hanbali. Él te dice, Corán y Sunna. Los que no seguimos opiniones totalitarias somos halalistas. Es una nueva secta. Yo imagino que hay extremos. Hay gente que se pasa de rígida y gente que se pasa de liberal. Y esa es la idea de tener un marco, unas escuelas y unas líneas delimitadas. Que o si no, esto es un festival, tío. Tienes a gente que en nombre de Corán y Sunna se salta toda esta diversidad de interpretación, y luego hay gente que sigue tan ciegamente todo lo que se ha estado haciendo que ha perdido la capacidad de seguir razonando, ¿vale? Las escuelas deben ser mecanismos que nos dan un marco dentro del cual seguir avanzando y razonando. Claro, cuando se convierten en sectas también es peligroso. Toda institucionalización tiene su beneficio, que es poner orden, y tiene su perjuicio, que es la posibilidad de totalitarismo y de sectarismo y de dogmatismo y de estancamiento. Eso también es cierto, ¿vale? Por tanto, ¿es obligatorio seguir una escuela? Yo no voy a responder a tanto como es obligatorio, pero lo que sí voy a decir es que es necesario que tomes el conocimiento de gente que sabe. Es necesario, si tú estudias en la Universidad de Barcelona astrofísica, hay un marco, hay unas teorías que están en boga hoy y un marco intelectual dentro del cual tú estudias. Tú no haces un telescopio en casa, de forma casera, y dices, voy a descubrirlo todo por mi cuenta. La gente que dice no seguir sabios o no seguir escuelas o romper toda la tradición, en cierto modo es eso lo que te dice. Yo no voy a estudiar medicina sentándome con médicos, haciendo experimentos sobre cadáveres o sobre personas, porque esto ocurre en la medicina. A veces se opera a una persona y hay estudiantes observando. Eso es el estudio, ¿vale? El Islam es lo mismo. Tú aprendes con gente cualificada que ha sido en cierto modo, alguien le ha dado una licencia, ¿vale? De que está cualificado, y la gente que le dio esa licencia también recibió esa licencia, y así en cadena, ¿vale? Hasta llegar al profeta. Ese es el significado de la tradición, ¿vale? Que no salgo yo independientemente, me leo 4 libros, me leo 4 fatuas, y soy un pensador independiente, porque ahí hay un elemento de arrogancia, ¿vale? De igual modo que si yo me empiezo a leer artículos sobre medicina y libros sobre medicina en casa, sin la guía de personas que tienen un doctorado, ¿vale? Que han sido certificadas por otros expertos. Si os paráis a pensarlo, es lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo quiero estudiar jurisprudencia islámica, necesito un marco, una escuela, un método que ya esté diseñado, que me permita a mí ir escalando hasta que yo pueda pensar por mí mismo, si es que llega ese día, en estas cuestiones detalladas de jurisprudencia, ¿vale? No es tanto una cuestión de si es obligatorio o permitido, es una cuestión de sentido común, tío. Sentido común. Tú en ninguna ciencia de la nada empiezas a escalar sin un marco, sin personas cualificadas que te ayudan a ir escalando, ¿vale? Así que esa es la idea. Esa es la primera idea de las escuelas, y la segunda, preservar la diversidad de tradición. Elena dice, ¿no puedes estar de acuerdo y desacuerdo con más de una? Por supuesto. Es decir, yo, a efectos de estudiar, me quiero adherir a la escuela Maliki. Pero es cierto que Abu Hanifa, en algunas de sus opiniones, me parece más racional. ¿Qué quieres que te diga? De hecho, si te digo una opinión personal, en cuestiones de adoración me quedo con la Maliki, porque se basa en la costumbre de miles de los sucesores que aprendieron de los compañeros del profeta. Para mí, ninguna transmisión aislada rompe eso. Esa es mi opinión personal, ¿vale? En actos de adoración, pero en actos de muamalat, de transacciones entre personas, como el ejemplo que he mencionado del matrimonio, me parece que Abu Hanifa es más racional. Pero yo estudio dentro de un marco de una escuela, claro que sí. Pero las escuelas no son sectas, no estás obligado a todas las opiniones. Eso es lo último que quería decir. Una escuela es un marco de pensamiento para el investigador que se va a especializar. No es una secta en la que tienes que estar de acuerdo con todo. Por eso dentro de una escuela hay varias opiniones. Está lo que llaman el mashhur, la más extendida, ar-rajih, la que prevalece, ¿no? la que parece ser más correcta, es que ahí entra cada uno cómo te defina la opinión más correcta. Entonces, una escuela no es una lista de opiniones que tienes que seguir ciegamente, para nada.
De hecho, en todas las escuelas hay opiniones, hay diversidad de opiniones. Esa es otra de las grandes mentiras. Cuando la gente dice, oh, entonces vas a seguir la opinión de Abu Hanifa por encima del profeta. La escuela Hanafi no es Abu Hanifa. La escuela Hanafi son 1200 años de eruditos que dentro de una base o un marco han llegado a conclusiones diferentes. Eso es como, de nuevo, es este Islam moderno de eslóganes. Yo sigo directamente el Corán y Sunna. Para mí está por encima el hadith del profeta que la opinión de Malik. ¿Tú te crees que a Malik no le importaba la opinión del profeta? Simplemente él opinaba que la costumbre en masa le transmitía más fielmente la opinión del profeta que una cadena aislada. Ya está. Estas frases, este Islam moderno totalitario llama la atención a muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque es simplista, porque todo es blanco o negro y porque, especialmente en la adolescencia, todo es muy cuadriculado para ti. Corán y Sunna. Oye, hay este fatwa de este sheikh. A mí me da igual, yo sigo el hadith. ¿Y tú qué sabes de hadith? Cuando tú tomas ese hadith como auténtico, te estás fiando de lo que otras autoridades han declarado auténtico. Tú no lo has investigado por tu cuenta. ¿Me entiendes? Nos guste o no, todos seguimos en esto, como seguimos a la gente en el tren. Tú te subes a un avión, tú confías en que las personas que han fabricado ese avión son expertos en esa materia. Confías en que ese piloto recibió la cualificación en una escuela pertinente de otras personas que estaban cualificadas. Tú a lo largo de la vida no dices, yo voy a fabricar mi avión. A lo largo de la vida no eres tan irracional, ¿vale? Sigues a la gente, sigues al médico, sigues a tu profesor, sigues a tu entrenador personal, sigues a la gente, ¿vale? Sigues a la gente dentro de un marco racional. Le sigo porque sé que está cualificado, ¿vale? Pero no seas totalitario. Y, insisto, muchos jóvenes, tío, se están dejando llevar por estos eslóganes. ¡Corán y Sunna! A mí me ponen un fatwa. Alguna vez me ha pasado que me han puesto un fatwa y yo he dicho, ese sheikh que ha hecho ese fatwa lo respeto al 200%. Y yo no soy nadie para ni siquiera sugerir que yo soy quien para tumbar la opinión de un erudito. Pero, también es cierto que hay otros eruditos con otras opiniones y yo me he inclinado hacia esa otra opinión. Ya, pero hay un hadith en este fatwa, hay un hadith. Bueno, pero ese hadith también hay otros eruditos que lo interpretaron de otras formas. No seamos, como he dado ejemplos, no seamos tan totalitarios. Especialmente el que ha empezado a estudiar el Islam, limítate a cultivarte como persona. A cultivarte como persona, ¿vale? Limítate a abandonar la arrogancia, a tratar mejor a tus padres, a dejar de estar opinando de todo. Tú no te metes en Facebook y te pones a opinar sobre astrofísica en todos los posts de Facebook, ¿verdad que no? ¿Por qué necesitas entonces poner a corta pegar fatuas o a imponer que esto está prohibido, está permitido? ¿Tú quién eres? Tío, ponte en tu sitio. ¿Ni siquiera has aprendido en muchos casos a hablar bien a tus padres? Que es uno de los principios fundamentales de la ética del Islam. A respetar a los eruditos musulmanes. Y estás dando fatuas, tío. Primero arregla tus problemas espirituales, que es lo primero a lo que vino la revelación. Luego ya hablaremos de fiqh cuando lleves estudiando 15 años. Y si no, cállate. Sí, pero me llama la atención que esto es un fenómeno extendido, tío. Y no sé, a mí me da un poco de yuyu que el imam Malik diga al 80% de sus preguntas la adri, no lo sé. Y este chaval que se ha leído 4 fatuas esté por ahí diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Había una frase típica entre los salaf, las primeras generaciones del Islam, que era la adri nisful ilm. Decir no lo sé es la mitad del conocimiento. Decir no lo sé es la mitad del conocimiento. ¿Vale? En fin, no creo que hay mucho más que decir. Pero eso, cuando entras al Islam o empiezas a practicar, cógete un libro de espiritualidad islámica y de ética, la verdadera personalidad del musulmán, este tipo de libros. Y dedícate años a cultivar esa personalidad. Haz más dhikr. Levántate por la mañana, haz dhikr. Empieza a hablar mejor a tu madre, tío. Hazle la faena. Eso es el Islam. Llega a casa del cole y frégale los platos sin que ella te lo diga. Baja la basura sin que ella te lo diga. De vez en cuando barre la casa sin que te lo tengan que decir tus padres. Eso es el Islam. No que te metas en Facebook a decir, tu entendimiento no es de los salaf. ¿Te crees que eres mejor ante Dios por hacer eso? Decir eslóganes. Los jawaris también usaban una frase del Corán. Inna al-hukmu illa lillah. Usar una frase del Corán no hace que tu actitud sea islámica, ¿vale? Usar frases de piedad
La hawla wa quwwata illa billah, no sé qué, el amru bil ma'ruf. No te hace más islámico. Y esto se lo digo a mucha gente y les molesta. Pues lo siento, tío, es lo que hay. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, hermanos, que se me va el tiempo otra vez. Recomiéndame un libro para mi hijo. Ah, no conozco a tu hijo. ¿Qué edad tiene? Ittaqillah. Esa es otra frase islámica. Ittaqillah. Sé consciente de Dios. Porque no estoy de acuerdo con tu opinión, me respondes ittaqillah. Venga, tío, controla esa arrogancia primero y luego hablamos de fatuas. Sí, la pregunta de la verdad yo quiero porque no entiendo igual yo a veces, ¿sabes? Lo que tienes que hacer, hermano, es un curso de español. Y para mí el mío tiene 11 años. Yo, sinceramente, creo que los niños de 11 años no leen libros. Eh, no lo sé, realmente mis hijos aún no han llegado a esa edad, así que no puedo opinar de todo, ¿vale? Pero lo que yo diría a grandes trazos es que a los niños les gustan otras cosas. No lo lleves al tarawih 2 horas, no le pongas a leer un libro, a menos que tenga muchos dibujitos y cosas. Juega con él y enséñale valores islámicos. Lo que digo es muy abstracto, pero yo no tengo hijos de 11 años, así que no sé lo que haré cuando llegue el momento. Vale, a 16 años. Yo con 16 años no estaba interesado en leer libros islámicos, así que no sé qué decirte. ¿Qué pasa con los hermanos shias? A mí no me pasa nada con ellos. Naturalmente estaré en desacuerdo. Ah, vale, a lo mejor lo dices porque no he tratado la escuela shia, por ejemplo. Tienen su escuela Ja'fari de jurisprudencia, no lo he tratado. No lo he tratado, entre otras cosas, porque yo no la he estudiado, no la conozco, ni por encima la conozco. De hecho, si me dijeras cuáles son sus usul, de dónde sacan Corán, Sunna, tal, no te lo sabría decir realmente. Creo que entienden por Sunna también las palabras de los imames infalibles, ¿no? Porque claro, ahí entra mucho más. Pero mira, un consejo sincero sobre la convivencia entre sunnis y shias es que estamos en desacuerdo en algunas cosas, no se puede negar, pero es que yo en mi clase también tengo ateos con los que estoy en desacuerdo. Yo no convierto cada día en un debate en clase. Voy a buscar un ateo para debatir. Hay gente que es así. Voy a buscar el Shia. Voy a buscar, insisto, en esta nueva generación de mini muftis. Se dedican a buscar musulmanes diferentes para crear debate. Cuando es curioso que para los salaf el debate era algo odioso. Laysa fid din, no hay nada en la religión del jidal en absoluto, del debate, perdón, de esta actitud de quererlo debatir todo. Eso es un problema interior también. Es un problema interior. Así que si vas con un shia a clase, creemos en Dios y todo guay. Dice, cuando salga el tema de los sahaba, expresaré mi desacuerdo y ya está. Porque al fin y al cabo, dos chavales que van al instituto, uno sunni y uno shia, cada uno de los dos está repitiendo lo que le han enseñado sus padres. O sea, dejemos de hacer hincapié en las diferencias. Las diferencias se tratan en un contexto académico y lo hace la gente cualificada, ¿vale? Podemos sentarnos a hablar de teología en un contexto determinado cuando sabemos de qué va la cosa. Que la gente común se ponga a debatir, pero este tal y así, de Karbala. Y la mayoría de casos nada más que está repitiendo lo que tú mismo has oído. Cuando alguien te pregunta qué escuela sigues, ¿qué responderías? Maliki, supongo. Aunque aún no he iniciado mi odisea de buscar a eruditos malikis para que me enseñen. Soy muy buena en el Islam. Gracias por enseñarme lo menos a ser mejor persona. Nada, alhamdulillah. Gracias a Dios. En el caso de los chiitas ya he respondido. ¿Hay alguna regla para el consumo de pescado? ¿Es el pescado halal? Sí, el pescado es halal. Decir a una persona que no es musulmana, que no ha muerto, ¿está permitido que un musulmán diga que Dios la tenga en su gloria? ¿Que no ha muerto o que sí ha muerto? Porque creo que me lo has escrito mal. ¿Por dónde Bueno, si te refieres a una persona que ha muerto, está permitido y eso no te puedo hablar. Es que no lo sé, depende de la persona, claro. Si es Hitler no vas a decir que Dios lo tenga en su gloria. Uno de los problemas de estas preguntas es que son como muy... ¡pua! Tú me lo haces a mí, yo no conozco de quién me estás hablando. Es como lo de, ¿a mi hijo qué libro le doy?
¿Tu hijo le gusta leer o no? ¿Le gustan los dibujos o es más de letras? ¿Tiene 15 años o tiene 3 años? ¿Me entiendes? ¿Por dónde nos recomiendas empezar para entender el fiqh de una escuela? En este caso la Maliki empezamos leyendo el Muwatta. Bueno, yo como defensor del Islam tradicional, no aplaudo mucho que cojas el Muwatta en tu casa y lo leas. Aplaudo más que una persona que tiene un ijaza, una certificación de eruditos, que ha estudiado el Muwatta de punta a punta y ha formulado las preguntas que necesitaba, contextuales o lingüísticas, y se le han respondido, que busques a esa persona para aprender de él. Eso sí, eso es estudiar el Islam. ¿El niqab es religioso o cultural? No lo sé, estoy dudando. He leído que el profeta quería obligarlo. Mira, el niqab no es obligatorio. Punto número 1. Perdón. El niqab no es obligatorio de acuerdo a la mayoría de eruditos, ¿vale? Porque hay una opinión de que sí lo es. Y la otra cosa que quiero decir es que el niqab es islámico. Hay gente que te dice esto no tiene nada que ver con el Islam. No estoy yo tan seguro. Vale que no sea obligatorio, pero de ahí a decir que no tiene nada que ver con el Islam, que no sé qué. Por eso digo, somos muy extremos. O blanco o negro. O es obligatorio y las que no lo lleváis sois hipócritas, o el niqab no tiene nada que ver. ¿Hace falta ser tan extremo? Hay textos de hadith que indican que cuando se revelaron los versículos sobre cubrirse, algunas de las esposas del profeta se cubrieron su rostro. Pero no está expresado como obligación. Sabemos que en la peregrinación hay lugares donde la mujer tiene la cara descubierta. Por eso la mayoría de eruditos opinan que la cara de la mujer no es desnudez. Y vuelvo a la diferencia de opinión y la tolerancia. Si una mujer quiere llevar el niqab, la tenemos que defender. Yo creo que incluso si la ley pone pegas, ¿no? Vamos a defender la libertad a todos. Los hadiths que he leído, y salen tampoco hadiths de Ahlul Bayt, y tienen que ver con los omeyas o abasíes. Me ha rayado toda la vida no leer hadiths con cadena de Ahlul Bayt. No, la mayoría de hadiths sobre cómo limpiarnos y eso vienen de las esposas del profeta. Las esposas del profeta también son Ahlul Bayt, son gente del hogar del profeta. De hecho, el versículo donde Dios dice ya Ahlul Bayt, Dios desea limpiaros de la impureza, ese versículo empieza hablando a las esposas del profeta, por supuesto. Lo que es cierto es que personas como Ali, para ellos la sunna era más, igual que Omar. Omar no es de Ahlul Bayt, pero también tenemos muy pocos hadices a través de Omar. ¿Por qué? Porque, insisto, las personas más cercanas al profeta emularon la sunna en su comportamiento más que en hadices, ¿vale? Luego tienes a personas como Abu Huraira, que conocieron al profeta 3 años. Quiero que entiendas que la gente más cercana al profeta, esa gente, para ellos la sunna era más algo vivo que narrar hadices. El Muwatta no es un libro de metodología de la escuela Maliki. No, es una colección de opiniones jurídicas de la primera y segunda generación. Cada escuela dicta una opinión diferente. ¿A cuál aferrarnos? El Islam es uno. Musulmán novato o que quiera aferrarse al Islam se hará un lío. Digamos que acabo de dedicar 1 hora a este tema. Así que me temo que si te has incorporado hace poco, hermana Yusra, porfa, mira el vídeo entero. De hecho, no te haces un lío, es un motivo de orgullo que haya diferencias interpretativas. Yo no entiendo esto de, porque hay 4 escuelas, no puedo concebirlo. Lo que yo no puedo concebir son estos niñatos totalitarios. Eso es lo que yo no puedo concebir. Que se reconozca institucionalmente la diversidad de interpretación, eso es maravilloso. Musulmán novato que escoja, por ejemplo, la escuela que tiene más cerca o la del sheikh en el que más confía, o si es lo suficientemente listo para leer los principios de cada escuela, que coja una y estudie con esa escuela. Tampoco es que una escuela te diga hay que rezar 5 veces y otra escuela te diga hay que rezar 6. Tampoco es ese tipo de diferencias. Y aprende escuchando solo, ya que Allah me perdone. Hermano, yo estuve casado antes de ser musulmán y convertí al Islam hace 2 años. Si me quiero casar necesito un wali y yo no respondo a eso. De todos modos, es algo sobre lo cual hay diferencia de opinión, como he dicho. En Abu Hanifa tenía una opinión específica, que muchos hanafis de hoy no tampoco te la van a aprobar. Yo no respondo a ese tipo de preguntas. Todos los eruditos dieron su vida por el conocimiento. ¿Quién soy yo para juzgarles? Sí, mira, por ejemplo, a veces a mí me ponen un fatwa de una corriente más o menos actual, y a mí ese fatwa me puede parecer muy rígido y me puede parecer que aquí a lo mejor aplicarlo va a ser doloroso. Pero no vayas de listo, no digas, este sheikh no sabe nada. Este sheikh ha estado 50 años estudiando el Islam. Este sheikh cuando tenía tu edad se sabía Bulugh al-Maram de memoria, mientras tú estabas en la discoteca. Es decir, ponte en tu sitio, ¿vale? Una cosa es que no estés de acuerdo, y una cosa que me llama la atención es que la gente
Cuando tú dices algo y no están de acuerdo, te dicen, no tienes conocimiento. O sea, a ver si me explico. O te pongo la opinión de un erudito musulmán que contradice la que tú sigues y respondes, no tiene conocimiento. El conocimiento no significa que a ti te guste o no su opinión. El conocimiento es unos credenciales, unos estudios, una parte de tu vida que has dedicado en sumergirte a la tradición. El conocimiento no es que a ti te guste o no su opinión. Esto está muy de moda entre estos niños, que es, si le das una opinión que contradice la de los 4 fatuas que él ha leído, ¿qué te dice? No tienes conocimiento. O sea, ¿el conocimiento se mide porque tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Pregunta, entonces hermano, si yo ya he estado casada antes de ser musulmana, ya he correspondido, ciberimames y gangsters, buena gente son. Es alucinante, tío, ¿eh? Los gangsters estos. Pones algo que no están de acuerdo. La haula o la quwwata illa billah, hermano. Esta opinión, tengo un fatua aquí. Bueno, pues yo tengo también fatuas, por ejemplo, de Abu Hanifa, ¿no? Todos podemos encontrar algún fatua. Ponte en tu sitio. La mayoría de los debates entre Sunni y Shia no tienen fundamento histórico, todos son eslóganos. Puede ser. Fanny Adim, que sí ha muerto. Sí, lo que te he dicho, Fanny, depende de la persona, ¿no? Es una pregunta muy vaga. Hermano, respóndeme. Haces que entendamos el Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Que conste que yo me centro en los temas, como por ejemplo cultivarte como persona. Me centro en eso precisamente porque damos más importancia a veces a lo secundario que a lo primario. Si queremos estudiar más sobre ciencias islámicas, ¿qué nos recomiendas? No lo sé, depende a qué te refieras por estudiar. Si quieres tener una cultura general, métete en YouTube, hay gente en español haciendo cosas muy guapas. Isa García tiene vídeos guays. Si lo que quieres, por ejemplo, es a un nivel básico de mejorar como persona, Malik Ben Isa tiene vídeos súper guays. Hisham Mohammed tiene vídeos guays. Tawfiq Shaddadi es más intelectual, pero si eres una persona intelectualmente inclinada, ¡buah! Realmente en castellano hay gente haciendo cosas buenas, ¿eh? Ahora, si quieres estudiar más a fondo, pues quizás tengas que, yo qué sé, buscar un sheikh o viajar incluso. Pero a un nivel básico tienes mi canal de YouTube, AdamTV, aprovecho para hacer publicidad. También ahí hay 200 vídeos y te enseñan cosas muy importantes. Luego mi página web AdamStream es un poco más técnica, pero más a fondo el milagro del Corán, más a fondo la espiritualidad del Islam. El tema de la mujer en el Islam, por ejemplo, entran muchos hadices, interpretación, lo que he dicho, qué peso le das a cada hadith. Esas cosas más técnicas, estos son los recursos que tienes, básicamente. Hermano, has dicho para los musulmanes que empezamos con libros de primero cómo tiene que ser musulmán, más o menos. Por eso te dije que me recomiendas un libro para mi hijo. Ah, no lo sé. Yo lo que haría es leer con mi hijo, por ejemplo, La verdadera personalidad del musulmán, que está en español, de IPH, pero tú se lo vas explicando, porque es que es un niño, con ejemplos infantiles y divertidos. Pero te insisto, claro, le estás pidiendo un consejo a una persona que no tiene un hijo de 11 años. Quizás soy yo el que te tendría que pedir ese consejo. Refiriéndote a una ayah del Corán donde Dios dice que el din está completo. ¿Qué es tu opinión entre esa ayah y las 4 escuelas? Claro, la religión está completa. Esta es una religión que dentro de ese carácter completo abarca pluralidad o diversidad de opiniones. ¿Qué quieres más completo que eso? Una religión que supuestamente es para todas las épocas y lugares y no tiene un marco o un espacio para las diferencias de opinión, no es una religión para todas las épocas y lugares. Parte del carácter completo del Islam es que existen diferentes métodos. Porque no nos engañemos, los humanos somos diferentes, nuestras culturas son diferentes. Hay gente más literal, gente menos literal. Gente un poco más dura, como Omar, gente más blanda, como Abu Bakr. Las personas tenemos diferentes personalidades, diferentes culturas. Esta diversidad forma parte del carácter completo del Islam. Y ya está, me parece que no puedo hacer nada más. ¿Habrá algún curso sobre fiqh básico en AdamStream futuramente? Estoy pensando en explicar la Ashmawiyya, que es un libro de jurisprudencia maliki, pero primero yo tengo que obtener un ijaz, una cualificación, ¿me entendéis? Yo no puedo sentarme, coger el libro y empezar a leerlo. Ese es el Islam de los gangsters. Y luego pasa lo que pasa. Bueno, lo siento mucho. Las opiniones sobre la barba. Munib, si explicara las opiniones de la barba, os llevaríais sorpresas. Y muchos de la gente totalitaria se llevaría sorpresas. Bueno, chicos, lo siento mucho. Ya me ha llegado la hora. No puedo responder a más preguntas. Quería hacer una charla de 20 minutos para responder a preguntas, pero una vez más ha sido imposible. De todos modos, os agradezco mucho que hayáis estado.
pido que Dios nos abra a esa amplitud de empezar mejorando como personas, que es para lo que ha venido el Islam, y luego empezar a profundizar en estas cosas con sus matices, con tolerancia hacia las diferencias de opinión, y esas cosas que tanto nos faltan, ¿vale? El Islam vino primariamente, entre comillas, a civilizar a la gente, ¿vale? A convertirla en mejor gente. El profeta dice: "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq". Solo se me ha enviado para mejorar la nobleza del carácter, ¿vale? Y no sé qué otra cosa os iba a decir. Pero bueno, la cosa es que los rituales y las prácticas son circunstancias en las que te encuentras y entonces buscas la solución en el Corán y la Sunna, genial. Pero si estás sucio por dentro, o eres totalitario, o eres arrogante, esa persona, con el Corán y los hadices en la mano, puede hacer mucho daño. Por eso la limpieza viene primero. El musulmán común lo que tiene que hacer es mejorar como persona. A ti Dios no te va a preguntar por la opinión de los malikis sobre la saliva del perro, pero te va a preguntar por si gritaste a tu mujer o no. Céntrate en lo tuyo, ¿vale? Que a veces para saltarnos todo eso nos vamos a Facebook a decir la haula wa la quwwata illa billah. Así que hermanos, no tengo mucho más que deciros. Lo siento mucho, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, y espero veros en el directo. A los suscriptores de Adam Stream mañana en nuestro directo privado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.